Buenas noches, amigos de YouTube. Hoy nos vamos a encontrar en una nueva conversación en la que Tolkien va a tener un protagonismo importante. Y hoy me va a acompañar Pablo Ginés, Azagal, si no me equivoco, ¿no? Ujú. Dentro de la sociedad Tolkien. Que Pablo se sienta, digamos, libre y tranquilo para poder comentar lo que considera desde su punto de vista acerca del tema que hoy nos reúne aquí. Y bueno, pues le voy a dar paso, lo voy a poner en grande la pantalla y que se presente un poquito, si quiere, sobre, digamos, quién es dentro de la sociedad Tolkien y dentro del mundo Tolkien, porque pues yo diría desde mi ignorancia pues que no es cualquier persona dentro del mundo Tolkien en España. Ahora podemos contextualizar esto. Pues mira, para empezar, para aquellos que no conocen mucho el tema de la sociedad Tolkien, del mundo Tolkien en España, que esto no es simplemente que me gusta Tolkien, sino que es que realmente hay una asociación grande en España con mucha actividad y quizá a la gente le pueda resultar interesante conocer bueno, este mundillo, vamos a llamarlo así. Bueno, me presento un poco yo y mi relación, digamos, tolkieniana. Me llamo Pablo Ginés, soy periodista especializado en religión, sociedad, cultura. Escribo en religionenlibertad.com, que es el digital de tema religioso más leído en España. Antes estuve una temporada en el diario La Razón. Antes estuve en otro digital, también de tema cultural y social. Eh, y bueno, siempre he escrito sobre ese tipo de temas. Entonces, en 1991, cuando se acercaba el centenario de Tolkien, que era en el 92, pues nació la Sociedad Tolkien Española, que se inspiraba en la Sociedad Tolkien británica y también en la americana. Al acercarse el centenario salieron unas cuantas asociaciones Tolkien en distintos países europeos y yo impulsé el grupo de la Sociedad Tolkien Española en Barcelona. Luego, hacia el 93 o en el 94, fui el presidente de la Sociedad Tolkien Española de toda España y iba en autobús por las ciudades, por Valladolid, por Valencia, por otros sitios. Me quedaba a dormir en casa de gente o dormía en el suelo o en el sofá para intentar crear grupos locales. Eh, Intenté montar el de Madrid, estando desde Barcelona, me costó horrores, se consiguió más adelante, pero apoyé el grupo de Valladolid, que nació cuando yo era presidente, busqué gente que montó el grupo de Valencia, que luego el de Valencia ha crecido mucho y siempre ha sido muy activo. Y cuando yo era presidente, la Sociedad Tolkien Española tenía unas listas de unas 200, 300 personas con unos 80 pagando cuota. Eran listas de correo, ¿no? Entiendo, de correo postal, de Listas comunicación. de correo postal, sí, sí, direcciones. Y yo me dedicaba a sellos y sobres. Anda, que no me hinché a chupar sellos y a mandar sobres. Y ya te digo que era todo muy artesanal. La gente estaba muy ilusionada. Era mucho antes de las películas, 8 años antes de las películas. Y existía la película de Bakshi, pero era muy difícil de llegar, de dibujos animados. Y entonces conocer a alguien que le gustara el mundo de Tolkien y de la fantasía era difícil. Empezaba a extenderse algo más de fantasía heroica a través de los juegos de rol, las novelas Timon Más, la Dragonlance, etcétera. Y desde luego en el mundo académico Tolkien no era ni conocido ni apreciado. Entonces han cambiado muchísimas cosas desde entonces. Los adolescentes frikis de entonces ahora somos profesores universitarios y cosas así. Escribimos tesis, somos subdirectores de periódicos, con lo cual ha cambiado la cosa. Y la sociedad Tolkien española, que era una ocasión de encontrarse gente distinta, pero que le gustaba Tolkien, y eso ya era una forma de apreciar al otro, pues entonces tendría pues unos 150, 200 socios quizá en buenos tiempos. Creció mucho con las películas, creció mucho con Internet, con la pandemia, porque se enganchó mucha gente por Internet a través de la pandemia, y ahora tiene más de 1.000 socios. 1.000 socios de todas las edades y de todas las ideas. Y siempre fue así. O sea, en la sociedad Tolkien española siempre hubo gente de izquierdas, de derechas, cristianos, ateos, anarquistas, de partidos, antipolíticos. Eh, ¿Cuál es la...? Y se declara una asociación, pone cultural, no pone literaria, en los papeles pone cultural.
Eh, con lo cual no es solo literatura, puede ser música, puede ser vestido, traje. Yo hubo una época que era periodista de moda. El arte, el vestir también es un arte, ¿no? Y un estilo de vida, una cultura. Eh, y la asociación pues aprecia todo lo que sea la divulgación de la obra de Tolkien y su disfrute. Y eso lleva, tanto en España como en otros países, en todas las sociedades Tolkien, eso lleva a una creatividad. La gente hace juegos, la gente hace canciones, la gente hace disfraces, la gente hace cuentos, hace poesías eh, y sale la creatividad. A partir de cierto momento, y esto es lo que nos lleva al tema woke, hay una amiga que considera que fue a partir del 11M, es decir, en el momento que la extrema izquierda española empieza a tocar poder, se organiza como una alternativa al Partido Socialista y coge un montón de activistas más o menos utópicos, los convierte en activistas disciplinados dentro de su disciplina de partido y consigue que las infinitas mareas y pequeños partidos de extrema izquierda se alíen entre ellos. Ahí nace una, una forma de actuar coordinada y disciplinada que se subirá después a la ola woke. ¿De acuerdo? Y llega el momento en que la Sociedad Tolkien Española, que es una asociación de gente plural, de todo tipo de ideas, con más de 1000 socios, yo creo que tiene un grupo entre 40 y 60 activistas woke que siguen el manual woke, que es un refrito de los viejos manuales comunistas con algo más, y con revolución sexual y con odio a la ciencia, porque tienen que Sí. hablar mal contra la ciencia y decir que la ciencia es heteropatriarcal, absurda, capitalista y no sé qué más cosas, ¿no? Y esta gente pues ha ido implantando distintas cosas dentro de la sociedad Tolkien. Me ha interesado o me ha hecho hasta gracia un comentario que has hecho de que en el mundo académico Tolkien, vamos, ni estaba ni se le esperaba. Yo en el año 2006-2007, en ese curso, en primero de carrera estaba yo, me acuerdo que propuse en clase de teoría de la literatura a Tolkien como autor del canon. El profesor hizo una pregunta abierta para que la gente contestara más, ¿qué autores son del canon? ¿Qué autores pensáis que son importantes? Y yo dije Tolkien. Y me miró así, ¿no? Serio, a los ojos, hizo una pausa dramática de 2 segundos y dijo, bueno, ahora hablemos en serio. ¿Qué autores tal, no? Entonces fue algo que a mí se me quedó grabado. Pero es la rebelión de los frikis. Ahora los frikis tenemos el poder. Sí, bueno, ¿Vale? ahora ya somos profesores. Como has dicho, ahora somos Somos profesores. profesores. Y además estamos como bien vistos. Sí, sí. Tener cierto nivel de friquismo está como bien visto. Está pasando Y, a la high culture, ¿no? A la alta cultura un poco, o un todo cierto eso. mainstream. Pero claro, eso es curioso porque nos criamos como alternativos y ahora resulta que somos mainstream. Y uno se queda pensando, eso no puede ser del todo bueno, aquí ha No. pasado algo. Sí. Entonces, en el caso concreto de Tolkien, que tiene muchas capas, como las cebollas y los ogros de Shrek, no, pero tiene niveles, ¿no? Sí. Y Tolkien es profundo, Tolkien es muy profundo. Sí. Cuando eres un chaval lo lees y te dice una cosa a los 12 años, a los 20 ya te dice otra, ya cuando tienes hijos te dice otra, cuando vas creciendo, cuando envejeces. Sí. Eso es la definición de un clásico. Un clásico es un libro que es capaz de crecer contigo y que le encuentras nuevas capas de profundidad, ¿no? Y que además pasan los años y no envejece, aguanta bien, mientras que otras novelas de fantasía y entretenimiento pues enseguida envejecen, ¿no? Sí. Pues no, las dos intervenciones que has hecho ya son dos de libro, ¿no? Has hecho una perfecta, yo creo, presentación de la sociedad Tolkien. Yo invito a la gente a que entre porque la verdad es que va a disfrutar, va a encontrar gente encantadora. Bueno, estás tú, de hecho. Y, y me parece que es un buen lugar para disfrutar y aprender de Tolkien, ¿no? Antes de pasar a lo que quería preguntarte, ya que estamos, no te he presentado también como cofundador de la Sociedad Tolkien Católica Española, Uh -huh. que bueno, tuvimos a Marvil hace poco también conversando y también, en fin, ya salió el tema de esta asociación que, digamos, qué propone o qué aporta con respecto a la sociedad Tolkien, porque si ha nacido es porque es necesaria
porque Sí. ocupa un hueco que no ocupa la sociedad Tolkien. Podríamos haber pensado que en la sociedad Tolkien española, de sus 1.000 socios, pues hay un porcentaje que son cristianos de distintos tipos, ¿no? Más devotos, menos devotos, más militantes, menos militantes, bueno, hay un poco de todo. Eh, a medida que el activismo woke iba tomando cuotas de poder militante dentro de la sociedad Tolkien española, eh, por definición el activismo woke no tiene simplemente interlocutores, ni siquiera tiene adversarios, sino que considera que cualquiera que se le oponga o le regañe o le lleve la contraria, pues es el mal absoluto. Un mal absoluto que si puede se le debería denunciar, pero como las leyes en España dan mucha libertad de expresión y mucha libertad para muchas cosas, porque es un Estado con leyes, con libertades, pues entonces tienen que ir a la herramienta que es el abucheo, es el escrache, el linchamiento moral, el gritar y desde luego evitar todo lo que sea el debate de ideas y de argumentaciones. Eso es, yo diría, la definición de woke. La definición de woke es el escándalo, el grito y la histeria para cancelar. Y eso no necesariamente es de extrema izquierda. Puede ser de extrema derecha y de extremo centro. ¿Entiendes? O sea, mucha gente piensa que los woke son de extrema izquierda, pero no siempre tienen por qué serlo. Yo creo que puede ser un 80% de los woke o un 85% son de extrema izquierda, pero échale un 15% de gente de derechas que harían exactamente lo mismo, porque el wokeismo es una actitud de no te voy a escuchar, no me voy a sentar, no voy a matizar y no voy a hacer graduaciones. Solo hay dos bandos, nosotros y el mal absoluto. Eso es muy antitolkieniano, porque cuando tú lees a Bárbol se encuentra con los hobbits en el bosque de Fangorn y le dicen, ¿de qué bando estás? Porque el mundo está en guerra y cuando el mundo está en guerra suele haber solo dos bandos, pero dentro de los bandos suele haber también facciones y aliados en la Segunda Guerra Mundial los finlandeses no luchaban del bando de Hitler porque fueran muy nazis, sino porque les habían invadido la Unión Soviética unos años antes, les volvían a invadir y la opción era ser invadidos por los comunistas. La vida es muy compleja y Bárbol lo dice. Dice, no estoy exactamente del bando de nadie, porque nadie está del todo de mi bando, pero los elfos están bastante bien, nos han enseñado cosas y habrá que escucharles. Y hay gente con la que no se puede estar, los Burarum, que son los orcos, ¿no? Y podemos distinguir entre los orcos de Saruman y los de Sauron, pero son igual de malos. Entonces, a veces los orcos de Sauron te dicen, o vas con nosotros o eres un asqueroso orco de Saruman. Y digo, mira, no estoy ni con unos orcos ni con otros orcos, yo tengo mi propio bando que no encaja con ninguno de los vuestros. Sí. Esa es la complejidad del mundo. Y entonces, en la sociedad Tolkien española en concreto, yo pensé, ¿cuánto quiero dedicar de mi poco tiempo que puedo dedicar a tolkienismo y a friquismo? ¿Cuánto quiero dedicar a discutir con wokes dentro de la asociación? Y pensé, pues la verdad es que quiero dedicar bastante poquito. Preferiría hacer algo creativo con gente creativa que lo que quiere es disfrutar de Tolkien. Y que sea atractivo. Y entonces, con el padre Antonio Izquierdo, Diego Blanco, Joaquín Mardil, pues dijimos, ¿por qué no lanzamos esto? De hecho, yo estaba lanzando otra cosa. Yo estaba lanzando la Sociedad Friki Católica. Para tema... más abierto, digamos. Fantasía, manga, terror, un poco de todo. Pero no acaba de despegar porque no tenía más gente que colaborara conmigo en esa fase. Y me lo estaba pensando y me dijeron, no, hagamos la Tolkien. Y yo pensé, ¿por qué no hacerlo dentro de la STE? Y vi que no se podía porque había este lobby woke que pondría palos en las ruedas continuamente. Sí. Y dije, hagamos algo que sea creativo y que sea eficaz y que sea a la vez divertido y que sea educativo y que sea muy católico y que nos dé la libertad de rezar, de alabar, de hablar de la Biblia y de hablar de Jesús y de relacionarlo con Tolkien y de evangelizar. Sin que te critiquen, sin que te señalen, que es el tema.
Bueno, o que me señalen, pero desde fuera, Pues bueno, ¿entiendes? sí, claro, claro. Que a mí me encanta ir a debates. Si hay que debatir, se debate. Yo tengo argumentos para muchas cosas y cuando no lo tengo digo, pues no lo sabía o tenías razón. O sea, me encanta eso. Pero Sí. si lo que quieres es construir, pues dije, mira, ¿quién se apunta a esto de la Asociación Tolkien Católica de España, la ATCE? Que está abierta a colaborar con todas las asociaciones Tolkien del mundo, como si colaboramos con la Asociación Tolkien Anarquista Ibérica, ¿vale? Encantados. Pero, bueno, y se apuntaron, tenemos ahora unas listas con unas 500 personas, en los grupos de WhatsApp tenemos unas 200 personas, hacemos actividades, el grupo de Barcelona y el de Madrid están establecidos de forma regular. En Sevilla también se hacen encuentros de vez en cuando, a veces se hace en Jerez y irá creciendo poco a poco. Sí. Entonces, abiertos a colaborar con todos los esmiales y grupos locales de la Sociedad Tolkien Española y también con entidades de iglesia que les guste. Y que los objetivos son tres en la Sociedad Tolkien Católica Española. Tiene tres objetivos. Uno, amistad cristiana. Pues hacemos amigos. Parece que no, pero por un lado el cristianismo da mucho valor a la amistad y Sí, Tolkien también. sí. No hay mayor amor que el que da la vida por los amigos, dice Jesucristo. Y el Señor de los Anillos, el tema de la amistad, incluso en el Silmarillion, es un tema importantísimo, ¿no? Y en nuestro mundo súper individualista, de verdad que la gente lo aprecia, porque la gente tiene muchos amigos de Facebook, Sí. pero amigos, siéntate a tomarte un café conmigo que te cuento un par de problemas que tengo y a veces solo con contarlo se te va la mitad del problema, Sí, porque sí, sí, sí. es parte de la magia de la amistad, ¿no? No hace falta ser amigos del alma, pero basta con una amistad de camaradería, de respeto. Eso ya es muy, muy higiénico y muy pedagógico y a la gente le ayuda mucho. El otro objetivo es defender la visión cristiana de la obra de Tolkien, que no es solo una, o sea, hay muchas formas de ver cómo Tolkien y su cristianismo se han retroalimentado, cómo le afectan su obra, cómo afectan su vida, cómo se puede vivir cuando eres cristiano. Hay muchas formas. No hay solo las tres dogmas del No, cristianismo en Tolkien. No, porque hay muchas formas de verlo. Yo siempre digo, pues un día de esto me cogeré la versión rusa del Señor de los Anillos académica, que tiene notas de filósofos del siglo de plata ruso, ortodoxo, que son muy neoplatónicos, muchos. Y bueno, la filosofía cristiana rusa de antes de la revolución, cómo puede enlazar a través del platonismo, porque hay mucho platonismo en Tolkien. Bueno, como ves, da para mucho, ¿ves? Es sí, una sí, cosa sí, sí, sí. creativa. Y la tercera cosa que queremos es evangelizar. O sea, así de claro, la Ya. Asociación Tolkien Católica Española quiere evangelizar. Creemos que el evangelio es bueno para las personas, para la asociación, para la sociedad, para todo el mundo. Al que le guste, pues que, que se suba al tren Sí. del evangelio. Bueno, pues yo dejo ahí abierta la caja de comentarios para quien tenga interés que lo diga o que busque. ¿Cuál es el correo? Luego lo ponemos ahí en algún correo de contacto. Lo mejor es entrar en la web tolkien.church. Vale, ya está. Tolkien.church y allí se rellena un formulario y empiezas a recibir nuestros mails que son un par al mes y te puedes entrar también en los grupos de WhatsApp o recibir más información. Perfecto. Tolkien.church como iglesia en En inglés. inglés. O pones en Google Asociación Tolkien Católica de España, Asociación Tolkien Católica de España, Y ya está. y ahí nos Pues me encuentras. has recordado a lo que ocurre en Perú. En Perú, la sociedad Tolkien peruana y la sociedad esta, Tolkien católica peruana colaboran y hacen cosas continuamente juntos en una especie de eso, de espíritu de camaradería. Muy bueno. Hace poco tuvieron el Perú Mood, que fue. A mí me encantó. Yo solo he podido ver el día 2 por ahora, el segundo día, pero vamos, magnífico, o sea que fenomenal. Además con conferencias, con charlas de sacerdotes y con otros que no serían, a lo mejor no son ni católicos y también han participado en un ambiente, como digo, de respeto muy bueno. Volviendo un poco a los papeles, como has comentado, a los estatutos, ¿no? Una sociedad, la sociedad Tolkien es una sociedad cultural, pero y uno de los objetivos que tengo, si no recuerdo yo mal, que tiene, si no recuerdo yo mal, es que dar a conocer la vida de Tolkien. La vida de Tolkien incluye la fe, pero no es que la incluya, es que es parte esencial y fundamental de la vida de Tolkien, desde antes de bautizarse hasta después de su muerte. Entonces,
Me parece que esto es lo que va a enlazar perfectamente con conflictos que ha habido, ¿no? Y que vamos a ver. Pero antes de pasar a estos conflictos, define, para quien todavía esté un poco perdido, porque ya ha salido la palabra woke unas cuantas veces, qué es lo woke o el pensamiento woke o la actitud, que esa palabra me parece que lo dice muy bien. La actitud woke, ¿cómo lo dirías? El wokismo es... Perdona, hay que decir que tú has escrito sobre esto en el periódico, me parece que Sí, tienes sí, sí, artículo como sí, sí. profundizando un poco en el tema. Yo llevo años escribiendo el tema woke, sí. El wokismo es como un puritanismo insaciable que siempre exige que pidas perdón, nunca tienes muy claro por qué, pero que nunca te va a perdonar porque no cree en el perdón. Esta es la norma general. El wokismo es bastante absurdo y no admite la crítica. Por eso tiene mucho miedo a cualquiera que pida argumentos y razones. Y su mecanismo principal es el grito histérico y la queja. Mira, yo soy catalán, digamos, españolista, ¿vale? Soy catalán. Tú no te cortas nunca en hablar. Sí, no, Te no. sientes libre. Entonces, entiendo que una persona puede tener, o sea, en Cataluña hay gente de todo tipo que tiene todo tipo de ideas sobre cómo debería organizarse el Estado, Sí. las autonomías y los pueblos de España. Hay gente que dice, pues mira, la unión que queremos es la de Portugal, dentro de la Unión Europea con un Estado propio y tal. Bueno, pues puede haber. Eso me parece que es lícito. Pienso que es malo para las personas, para Europa, para España, para Cataluña y para la gente, pero puede ser lícito como idea. Pero una cosa que he visto como catalán, digamos, españolista, es que el nacionalismo es muy malo. Y que como es muy malo, es bastante irracional. Y que enseguida tiene que usar dos técnicas. Una es el victimismo. Como nos han tratado mal durante mucho tiempo, ahora tenemos derecho a muchos privilegios. Yo eso ya de niño, desde los 10 años, ya me parecía mal. Sí. Y Primero que me parecía chirriaba. mal. Sí. Y segundo que me parecía mal. Porque yo sé lo que es ser víctima. Porque en el colegio yo era uno de los niños un poco raritos y un poco flacuchos, malo en deportes, con los que la gente se metía. Había gente peor que yo. O sea, yo no era lo peor de la clase en ese sentido. Pero sí que sé es lo que es, pues, un poco de bullying, un poco de desprecio, etcétera, etcétera. Pero lo que no puede ser es que cojas eso y a partir del victimismo empiezas a pedir privilegios y prebendas. Eso el nacionalismo lo ha hecho continuamente. Y el wokismo hace eso a lo bruto. Cuando tú lo has vivido de niño y cuando lo has visto en este otro ámbito, lo reconoces. Entonces, en el caso concreto del wokismo moderno, este victimismo se junta con otras cosas. Voy a enumerarte unas cuantas. Primero ya te lo dije, igual que es un refrito del comunismo, pero con otro, dándole otra vuelta en la sartén. El comunismo decía, o eres comunista o eres fascista, es decir, el mal absoluto. O eres comunista o eres los campos de concentración y exterminio. Todas las gamas intermedias y alternativas no existían. Y siempre van a eso. En Rusia se sigue usando, ¿vale? Putin dice, estamos luchando contra el nazismo. Sí. Hay que desnazificar Ucrania, Hay que dice. desnazificar. Todos menos yo son nazis. Sí. ¿Eh? En Cataluña también, el nacionalismo catalán, todos menos nosotros son nazis. Entonces, claro, tú no te lo crees porque dices, yo no soy de ellos y no soy nazi, luego es mentira. ¿De acuerdo? En el caso del wokismo moderno, eres nazi y fascista si no eres de ellos, pero también el malo es el heteropatriarcado, que es una cosa muy abstracta y que además nunca podrás librarte de ella. O sea, una vez cuando hablaba con el tío que escribió el libro negro del comunismo, me decía, mira, si tú aceptas el primer dogma del comunismo, que es la lucha de clases, todo lo demás te lo van a meter. Es como la nariz del camello que se mete en la tienda. El camello mete la nariz, entró el camello entero, ya no lo sacas.
Pues si tú aceptas la lucha de clases, te van a meter todo el pack completo del comunismo. Pues en el wokismo pasa algo parecido. Si tú aceptas el victimismo y la compensación, ya te van a meter todo. Y eso incluye el rollo del heteropatriarcado, que es la forma de entrar sobre todo para el mundo femenino, ¿no? Segundo, para el wokismo el otro no es un adversario, es el mal absoluto. Y por lo tanto te demonizan. Y como eres el mal absoluto, no tienes derechos. Y se pueden romper tus ventanas, se puede romper tu honor, te pueden insultar y te pueden hacer de todo. Porque eres el mal absoluto. Y el mal absoluto no tiene derechos. La tercera, y por lo tanto, ellos no pueden nunca admitir, los otros están equivocados. No, no están equivocados, son el mal y son enemigos del pueblo y deben ser castigados. El tercer dogma del wokismo es que da igual la realidad. Lo importante es estar ofendido. Igual que en la lucha de clases comunista, una y otra vez la base es el resentimiento, en el wokismo la base es la ofensa. Me siento ofendido, estoy ofendido. Y armarse con esto. La cuarta es que hay una sociedad en el mundo que es especialmente mala, que es la occidental, que coincide que es cristiana, ¿vale? La sociedad occidental es culpable y debe arrepentirse. Pero ojo, porque nunca se le perdonará de verdad. Yo lo comparo con el Islam cuando conquistó España. El Islam cuando conquistó España metía unos impuestos brutales a la población cristiana. Un cristiano podía decir, bueno, pues me voy a hacer musulmán para que me quiten estos impuestos brutales, la ceremonia ofensiva de entregar los impuestos, para que me dejen usar caballo y para que me dejen usar armas. Entonces conseguías los privilegios de ser musulmán. Pero seguía siendo un muladí, es decir, un converso de última hora, el más bajo en la gama. Eres casi tan malo como un cristiano. Pues no te van a perdonar, vas a ser siempre un muladí para los woke. Sí. Otra quinta cosa que hay que decir de los woke es que es una pseudo religión y se basa en el odio a la razón. Porque con un marxista clásico, evidentemente no soy un marxista clásico ni me gusta el marxismo clásico, pero ellos intentan hacer una explicación filosófica razonable, razonada, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque digamos que a los marxistas tradicionales le sostiene una teoría, unos libros que se han publicado, han leído a Engels, aunque esté todo muy trasnochado, pero ellos se basan en todo lo que han leído. Pero es que ahora ya la gente no lee tampoco. O sea, es que luego porque son millennials que no leen. Se basa en el odio a la razón. La razón es opresiva, porque yo soy lo que yo soy. Es como la zarza ardiente. Yo soy mujer, o soy hombre, o soy lo que sea, o soy víctima porque yo lo defino. La sexta es que, como es una especie de pseudo-religión irracional, tiene dogmas irracionales, tiene rituales para intentar juntar a la gente y tiene herejes. Y el linchamiento es uno de los rituales. Pero bueno, esto también pasaba en el comunismo. O sea, cuando los bolcheviques ya no necesitan a los mencheviques, acusan a los mencheviques de blandos, de traidores, cuando ya no necesitan a los socialistas revolucionarios también, o sea, la revolución devora a sus hijos. Y la caza de brujas necesita más brujas para cazar. Entonces, el wokismo funciona así. Yo una vez hice una investigación sobre el tema de las brujas en Cataluña en el barroco y el tema era que era un negocio. Cazar brujas era un negocio. Y además era un negocio descentralizado porque no dependía de la Inquisición en esa época, dependía del vizconde del Garraf, de la baronesa de Urgel, ¿entiendes? De pequeños señores feudales o de concejales y cosas así. Les amenazabas. Decías, o me dejas cazar brujas aquí o diré que tu mujer es bruja. Pero si me dejas cazar brujas, nos repartimos las ganancias. Sí. La caza de brujas... Por productividad, cobraban por productividad. Claro, la caza de brujas da dinero y incluye a sus funcionarios asalariados. Con los woks pasa lo mismo. Es que todo lo que estudies de cómo funcionaba la caza de brujas antes de que se implantara la Inquisición, porque cuando llegó la Inquisición a Cataluña se acabó la caza de brujas. En Castilla no hubo. No. En Castilla no hubo porque estaba la Inquisición. No hubo nada, sí.
Y cuando pillaban una bruja decían, usted lo que tiene que hacer es una peregrinación a Santiago, Sí. o a la Virgen del no sé qué, y ya está, pero ni torturar, ni matar, ni asesinar, ni nada de De hecho, esto. había un informe de un inquisidor, que podría buscar la cita, que comentaba, ante denuncia de bruja, decía, mira, dejadme de tonterías, que tengo cosas más importantes en lo que centrarme, que estos son Sí, sí, Salazar, supersticiones, estos son Salazar. supersticiones de gente, de pueblo. Sí, sí. Pues el mundo woke funciona igual y tiene la doble dimensión, la de los funcionarios asalariados porque les sale a cuenta y ganan dinero, y la de los fanáticos locos. Y la tercera es, eh, para que no vayan a por mí, voy a señalar con el dedo a alguien para que vayan a por ese, Sí, porque si no me señalarán a mí. Yo esto lo comparo con San Jordi y el dragón. San Jorge y el dragón es la misma historia, porque lo tengo ahí. el dragón quiere doncellas. Sí, Y tú piensas, bueno, le daremos una doncella y nos dejará tranquilo. Pero no, porque el dragón se come a la doncella y quiere y otra. quiere más. Sí, ¿Eh? Entonces, tú no puedes apaciguar al dragón, no puedes apaciguar a los woke, no puedes apaciguar al cazador de brujas, dándole brujas, doncellas o víctimas, porque luego irá por ti. Entonces, lo que necesitas es romper, matar al dragón, que es lo que hace San Jorge con las armas de la fe y de la caballerosidad, ¿no? Bueno, sigo con cosas de los woke. Los woke tienen su propia jerarquía y magisterio, ya te digo, porque funcionan como una pseudo religión. Quien patina un poco lo excomulgan. Entonces tengo un libro que no sé si está por aquí. Mira, si lo tengo aquí. Mira, ¿qué es este? Este es ahí está. Hollywood. Hollywood. Hollywood, cómo Hollywood vendió su alma con el cine buenista. Lo de buenista no sale en la versión inglesa. Hollywood, este es un crítico de cine que se llama Christian Toto, que se ha puesto a meter un listado de desastres que he visto en Hollywood, de gente linchada, cancelada, perseguida, pero gente que a veces era muy de izquierdas, incluso negros, mujeres negras y humoristas de extrema izquierda, da igual, no eran suficientemente woke para ellos, porque nunca sabes qué cosa perfectamente normal, mañana los woke van a decidir qué has hecho y por lo tanto eres culpable de brujería, Sí. o sea, de heteropatriarcado. Y te pone aquí un montón de ejemplos de gente linchada. O sea, el wokismo es insaciable y no puedes ceder, no puedes ceder y tienes que decir, como en el traje nuevo del emperador, el Sí. cuento del traje nuevo del emperador, has de decir claramente, el emperador va desnudo y que la gente se ría, que se ría como se ríe Tulcas o como se ríe Tom Bombadil en El Señor de los Anillos, que se ría ante la solemnidad boba y falsa. Claro que existen víctimas en el mundo, claro que hay injusticias, etcétera, pero todo eso debe trabajarse de una manera equilibrada, racional, que funcione como funciona el mundo, con todas sus complejidades, con todos sus acuerdos, que participen los implicados, que participen los que han trabajado con los implicados, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí. Me has recordado una sociedad woke como puede ser la sociedad universitaria estadounidense. Y lo digo así porque no es lo mismo que te vayas a un pueblo de donde sea, de Texas y tal, que te vayas a una universidad donde está implantada, ¿no? Fíjate el argumento de una chica que estaba defendiendo que la vida empieza en la concepción. Están debatiendo en una universidad, son estudiantes, un debate. Y entonces están las que son pro aborto y estaban allí un poco enfervorecidas defendiendo. Y llega una chica que es negra y su argumento final, después de argumentar, que tampoco dio argumentos científicos, nada. O sea, realmente ella, su argumento era: yo soy negra y como negra y como licenciada en biología, digo que la vida comienza en la concepción. Y uno de los argumentos era que era negra. O sea, ya tiene que ser una sociedad, digamos, no sé, con esquizofrenia o algo para que eso pueda ser un argumento para defender la vida, el que la persona que hable sea negra. Es decir, la sociedad woke que ha hecho, el victimismo que hay en los negros en Estados Unidos, ha hecho que ya sea un valor en sí mismo ser negro, lo irracional, Es como decir en la Unión Soviética, yo soy obrero e hijo de obreros. y ya tengo la razón, claro. O como decir en Al-Ándalus, yo soy descendiente de árabes, que era lo mejor. O Claro, sea, el Al-Ándalus era muy estratificado. Por encima de todo, los árabes y descendientes de árabes. En claro. segundo lugar, eh, ya los sirios y egipcios. En tercer lugar, los bereberes.
Y en cuarto lugar ya venían los muladíes, los ibéricos que se habían hecho musulmanes. Pero el Islam siempre presume de ser muy igualitarista, pero en esa época era muy difícil ser muy igualitarista y no podían En serlo. cualquier Era sitio. súper jerarquizado. Claro. Los woke funcionan igual y no pueden funcionar de otra manera. Y nunca te perdonarán. Sí, Nunca sí. te perdonarán. Y tú dirás, perdóname, y si me perdonas, te entregaré a mi madre, te entregaré a mi padre, te entregaré a mis alumnos, te entregaré a mis amigos, te entregaré a mi novia, Sí. pero perdóname. Y entregarás a toda esa gente, perderás a todas tus doncellas y el dragón te dirá, ¿y qué más tienes? No tengo nada más. Eres un malvado heteropatriarcal, no sé qué, y te Sí. comerán. Sí, sí, sí. Y claro, y ahora llegamos nosotros y pedimos perdón por lo que hicieron españoles hace 500 años y no será suficiente, seguramente, ¿no? Pero mira, Porque eso me enfada mucho y es paganismo puro y duro. O sea, el cristianismo ha acabado con eso. Aunque seas ateo, di gracias cristianismo porque acabaste con eso. Hay sí, un cuento de las mil y una noches que para mí lo ilumina. Iba un tío de viaje por el desierto y encontró un oasis. Se sentó debajo de una palmera, cogió unos dátiles y empezó a comérselos y escupía los huesos de los dátiles. En esto que aparece un jin, un un efrit, demonio. un genio, un Sí, jin, sí. Jin y genius en latín viene de lo mismo. Gen es la versión arabizada de la palabra genius, ¿vale? sí. Eh, Ifrit ya no sé de dónde viene, pero bueno. Aparece un jin y le dice, tú has matado a mi hermano, eres culpable y debes pagar. Y claro, todo el mundo piensa, hombre, si ha matado a su hermano será culpable, pero ¿cómo maté yo a tu hermano? Escupiste un hueso de dátil y le diste a mi hermano en el ojo y le mataste. Mi hermano era pequeño e invisible. Y te quedas un poco así y dices, ¿qué nivel de precaución debes tener? Es decir, ¿qué puedo hacer para evitar pecar? Porque parece que cualquier cosa que hago, escupo un hueso de dátil y he matado a alguien. Sí. Tengo que vivir en un mundo pensando donde todo es pecado, cualquier cosa que haga será horrenda, Dios o los dioses me van a castigar, o en este caso los woke. No, señor, porque existe el bien, existe el mal, se puede medir, la intención cuenta, la proporcionalidad, o sea, todo lo que la moral y la ética clásicas y luego el cristianismo han establecido de una forma razonable y razonada. Porque si no, caes en mataste a alguien invisible que no se puede ver. Claro. Eh, entonces, Sí. lo mismo pasa con el wokismo. Te acusa de pecados de tus antepasados, de linajes, por lo que eres, no por lo que haces. No, perdona, pecado es lo que haces. Claro, Pecado es lo que haces, claro. no lo que hay, lo que eres. De hecho, ahora ya, pues entrar en Tolkien o escritores en general, pues podemos incluso ya meter a Tolkien. Claro, es que ahora revisitan autores que están muertos y parece que hay, hay como dos opciones. O criticar por haber pensado como ha pensado, o dos, ocultar la parte incómoda de su vida. Entonces, o bueno, hacer la lectura de su obra totalmente ajena e incluso opuesta. Ya no la intención, porque la intención no da igual, porque cada escritor pues, tenía una intención, pero yo interpreto como receptor de la obra. El caso es que soy una persona, o sea, el receptor tiene que ser consecuente con que la obra no se puede interpretar de cualquier manera. No es como a mí me venga bien. No tengo que aplicar mis prejuicios a la obra literaria. Tengo que, dentro de unas normas de interpretación, por ejemplo, pues si tengo que interpretar una metáfora, lo que no puedo inventarme el término, digamos, real. Es decir, que hay una metáfora y yo puedo darle el sentido que yo quiera, pero esta metáfora, este señor está utilizando una imagen para referirse a un objeto. Yo de ahí puedo sacar las lecturas que quiera, pero no puedo pensar que se refiere a otro objeto diferente porque a mí me gusta. Yo no puedo rehacer la obra hasta ese nivel. Entonces, la obra de Tolkien, lo que no se puede ahora hacer una interpretación, por ejemplo, vamos a decir feminista, porque sí puede haber no sé, darle un valor a la mujer, porque Tolkien lo pudo hacer. Yo puedo interpretar a Eowyn, lo que no puedo pensar es que Eowyn es la abanderada del 8M, por ejemplo, porque no va por ahí Tolkien. Y ya no es que no vaya por ahí, es que no sería, digamos, aplicar un prejuicio mío, moderno, feminista, del siglo XXI, a algo que es totalmente ajeno. No puedo interpretar
Tolkien lo decía, se pone, a ver, es que mi obra no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, o sea, no es una alegoría a la Segunda Guerra Mundial. Claro, tú puedes pensar lo que quieras, pero Tolkien ya te da una línea y dice, mira, aplicabilidad sí, ahora inventarte el mensaje no. Galadriel, pues a partir de los Anillos de Poder se ha convertido en algo que no es Galadriel. Y mira que Galadriel no necesitaba convertirla en nada. Galadriel era una atleta, ganaba en natación a elfos, era mejor que cualquier varón, físicamente hablando prácticamente. Era muy buen jinete, dice Tolkien en Cla- el texto de la época antigua. Claro, entonces, no se necesitaba inventar una mujer cabreada continuamente, porque es que Galadriel la primera temporada es una mujer con el ceño fruncido, simplemente. O sea, no hace otra cosa. Entonces, no sé, es como, ¿por qué hay que inventarse cosas? Mira, yo escribí un artículo que se titula Los woke cancelarán a Tolkien. Nadie es suficientemente puro para ellos. El que quiera que lo busque, aunque me parece que alguien le metió un no-follow para que sea difícil de encontrar en Google, pero los woke cancelarán a Tolkien. Nadie es suficientemente puro para ellos. Y pongo un ejemplo. Dostoyevsky. Dostoyevsky, la Unión Soviética sabía que era una figura impresionante. Fue el culmen de la literatura psicológica y realista del siglo XIX y el abuelo de toda la generación del siglo de plata ruso. No, y además tenía una dimensión de crítica social que le permitía medio sobrevivir en la URSS, pero era demasiado cristiano y era demasiado moral. ¿Qué hicieron? No lo prohibieron diciendo quien lea Dostoyevsky será un malvado capitalista, pero te apuntaban en una lista cuando pedías un libro de Dostoyevsky y formabas parte de una lista de sospechosos. Los libros no los podías coger en la biblioteca, estaban escondidos y tenías que pedirlos específicamente. Entonces no se hizo ninguna reedición desde la Revolución hasta los años 60. ¿Qué quiero decir? Que cuando un autor es muy grande, muy grande, muy grande, como Tolkien, no puedes decir no ha existido. Claro. Tienes que minimizarlo, minimizarlo, minimizarlo o vaciarlo de sentido, de forma que ya nadie recuerde realmente lo que dice Tolkien. Y a lo mejor o distraerlo con teleseries, o distraerlo con dibujitos animados, o distraerlo con versión cómic, o una versión purificada y censurada y recortada. Pero claro, aún así es insuficiente porque la gente puede querer buscar más. Es que eso pasa con Tolkien. Con Tolkien quieres más Tolkien. Sí. Y buscas más, aunque sea las notas escritas en una servilleta. Entonces tendrán que hacer una versión de Tolkien súper censurado, súper retocado, que será muy soso hasta que se aburra. Y eso es lo que yo digo. Querido amigo, aunque seas de izquierdas, aunque seas de derechas, seas de centro, seas anarquista, si te gusta Tolkien, unámonos todos para protegerlo de los wokistas, porque Tolkien no pasará sus exigencias. La Rowling, la de Harry Potter, que es feminista, de izquierdas, tiene una ONG de ayuda a las mujeres y a las niñas, y que ha sido víctima de maltrato, y que es millonaria y es mujer. O sea, tiene la mitad de los tics que has de marcar para que te respeten los woke, se la cargan simplemente porque no acepta la ideología trans. Y dice que es dañina para mujeres y para niñas. Y es verdad, y además es anticientífica. O sea, por decir cosas muy básicas y muy normales, se quieren cargar a la Rowling y no lo han conseguido porque es millonaria, porque es muy valiente y porque ella ya sufrió su época de achantamiento y dice, no me van a achantar más, yo voy a plantar cara. Pero Tolkien está muerto, Tolkien es varón, Tolkien es católico, Tolkien es padre de familia, Tolkien era del Imperio Blanco. Británico, blanco, de Sudáfrica, país racista, etc. O sea, se pueden inventar mil chorradas para intentar cancelar a Tolkien. No lo van a cancelar ahora en esta, digamos, en este lustro, pero probablemente en la siguiente jornada de depuraciones y de purgas, a lo mejor no lo cancela Lenin, pero lo cancelará Stalin, ¿entiendes? La Sí. siguiente jornada no lo puede permitir.
Por lo tanto, yo digo, seas de izquierda, de derecha, seas anarquista o lo que seas, si te gusta Tolkien, súmate a defenderlo de los wokes, porque los wokes se lo cargarán. Sí. Además hay que asumir a Tolkien entero. Luego, si uno es ateo y no le interesa la religión y le da igual la vida religiosa de Tolkien, pues lo aparta. Si no te interesa la lectura católica de la obra, pues la apartas. Si no te interesa, lo apartas porque vas a poder seguir disfrutando de la obra porque es tan universal, tan católica en ese sentido, es tan universal que vas a poder disfrutar de ella al margen de tu ideología. Porque Tolkien al final lo que hace es aplicar valores universales tan positivos que cualquier persona va a estar a favor de lo que Tolkien propone. A no ser que, bueno, lo puedas criticar y aún así disfrutarlo. Porque si decíamos el otro día en la conversación sobre los cuentos de hadas, si Murkoch que escribe El Rey de Nibonés es porque disfruta Tolkien, pero no está de acuerdo en la postura entre el bien y el mal que propone. Él es más relativista. Entonces, bueno, pues ya está, pero puedes disfrutar a Tolkien aceptando que Tolkien es como es. Y como hace Murkoch, puedes discutirle, aunque ya esté muerto, a través de la literatura le puedes discutir, puedes crear un diálogo con él a través de tu obra con la suya. No tienes que negarlo, como has dicho, no tienes que vaciar a Tolkien. ¿Para qué? Me gusta mucho Tolkien, pero como no me gusta su pensamiento tal, No, mira, lo por dejo ejemplo, al el tema lado. lingüístico. O sea, ¿era importante la lingüística en Tolkien? Muchísimo. Sí. Los idiomas, la creación de idiomas es importante, muchísimo. Es importante los nombres que pone. De hecho, la idea de crear un mundo donde estas palabras tengan sentido. Por lo tanto, la lingüística es importantísima para entender a Tolkien. Pero si a ti te aburre la lingüística, pues puedes disfrutar de Tolkien perfectamente Ya está. sin entrar para nada en la dimensión lingüística de Tolkien, su creatividad, sus idiomas inventados, etcétera. Lo mismo pasa con la religión. Ahora, que tú lees a Tolkien y en las palabras, las tramas, los textos, el aroma, la lingüística es importante y está ahí en el fondo, sí. Y lo mismo pasa con la fe. Lo que pasa es que la A, a mí, lingüística no molesta. La lingüística no molesta. bueno, cuando vienes de Cataluña, Vale, vale, vale. es que el nacionalismo y el Ya. idioma que es para comunicar y para unir a los hombres, desde un punto de vista político, como cualquier otra cosa, se puede convertir en un arma para fastidiar a la gente, ¿sabes? Sí. Eso es muy triste, pero es así. Sí, pero en la obra de Tolkien, al fin y al cabo, pues el que sepas élfico, el que te da igual al final que naciese de una palabra a un mundo. Al final lo que molesta es que pues Tolkien le gustase pues la misa en latín, yo qué sé, que contestara todavía después del concilio y ya pues eso es lo que parece que molesta el que sus cartas donde hace unas profesiones de fe increíbles, ¿no? Por ejemplo. Parece que eso es lo que le molesta a cierto sector, bueno, al sector woke. No, y otros que no son woke, pero que son antirreligiosos, pero de otra familia. Pero el problema es que el wokismo se cargará a todo Tolkien. No, no pueden decir Claro. y vamos a dejar solo el Hobbit porque es inofensivo, ¿vale? Ya, Pero ya. vamos a quemar las cartas porque son demasiado cristianas. Bueno, son Eh, inofensivas ahora, desde nuestro punto de vista. Quizá en un futuro pase a no ser porque pone a los elfos de borrachos o porque, yo qué sé, ¿sabes? Es que no sabemos cuál va a ser el próximo invento. sí, el tema de cómo leer a los autores, claro, es que siempre se lee en una tradición. Y un autor culto, cuando escribe, aunque sea para el gran público, una novela histórica de aventuras, entiende que parte de una tradición previa. El mismo Lewis lo ponía en la solapa del Señor de los Anillos, para un público, una tradición que se remonta a la Odisea y la Ilíada y aún antes. Eh, pero ¿qué ha cambiado? La gran cosa que ha cambiado, por ejemplo, es el cristianismo. Vuelvo a insistir. Tú lees la Odisea y la Ilíada, son crueles. Los paganos son crueles con los débiles. Los desprecian y solo valoran la fuerza, no el bien, la bondad y la verdad. Valoran la fuerza y punto. Esto, Alejandro Rodríguez de la Peña, que ha hecho 3 libros sobre la crueldad y la compasión, Imperios de Crueldad, es muy Sí, impresionante. sí, sí, sí. Eh, Él dice, al mundo clásico, si le quitas el cristianismo y Sócrates,
y parte del platonismo, pero sobre todo Sócrates, lo que queda es el fascismo. Lo siento. O sea, bonitos edificios, pero hechos por esclavos, a base de genocidios, ¿vale? Pero yo estoy a favor de desblanquear, La sobre todo el Grecia mundo clásica, pagano. sí, sí, sí. Digo, le pregunté a Alejandro de la Peña, ¿cuál es la cultura pagana que tiene mejor fama y no se la merece? Dice, la Grecia clásica, la Atenas clásica, que te la presenta como si fuera democracia, justicia y libertad, y era una cultura esclavista, cruel, tiránica. ¿Era un poquito mejor que Esparta? Pues sí, pero Esparta era todavía peor. Bueno, claro. Mira, ¿sabes quién trabaja esto muy bien? El autor de Gene Wolfe, el escritor de ciencia ficción y fantasía, autor de La sombra del torturador, de, de Soldado en la niebla. Él dice, él estudió los griegos antiguos mucho y sacó pues esto, sus novelas del torturador y sus novelas de Latro, son todas de mundos paganos muy crueles, y donde los dioses son crueles. Y dice, la gente no se da cuenta de cuánto debemos a Jesucristo, que ha cambiado toda la idea de lo que es la víctima. Y le contaba un ejemplo muy claro. Después de la batalla, creo que de las Termópilas, la de Sí, Leónidas y Leónidas. toda esta gente, o una de estas, los espartanos habían tenido a su lado a una serie de aliados y de ilotas. Los ilotas eran esclavos, pero Sí. bueno, tenían derecho, les dieron armas y dijeron, si lucháis con nosotros, os liberaremos. Bueno, después de la victoria dijeron, venid a una ceremonia donde os daremos vuestro merecido, vosotros que habéis luchado con nosotros. Dijeron, qué bien, nos van a dar nuestro premio. Y cada ilota marchaba y a su lado había un espartano. Entonces dijeron, dadle su merecido. Y el espartano sacó la espada y mató al ilota. 500 muertos de golpe. Y eso se enseñaba no con horror, sino para que todo el mundo supiera que los ilotas tienen su sitio que ser esclavos, que los espartanos son la raza superior, que al débil has de usarlo como carne y que el mundo es así. Eso, desde el punto de vista cristiano, es horroroso, es una traición, es una vergüenza. Desde el punto de vista pagano, pues el puerto hace lo que quiere. Entonces, eh, Moorcock con Merniboné y toda su gente, y Edison con la serpiente Uroboros, toda esta gente, cuando vuelve al paganismo, vuelve a su crueldad. Vuelve a su crueldad. Y el nazismo bebe de eso, del paganismo cruel. Y el mundo clásico, si quitas a Sócrates, es crueldad y tiranía, con bonitas columnas. Sí. ¿Vale? Y qué bonita es el arte azteca, pero se baña en sangre de corazones arrancados. Si quieres, cuéntanos entonces, ahora que tenemos claro qué es el wokismo. Bueno, antes de eso, recomiendo este autor de los imperios y la crueldad y la compasión. Yo recomiendo un vídeo suyo, una entrevista que le hacen en Big One, en el canal de YouTube Big One, donde él explica sobre esto, una hora y pico o más, y hablando de este tema, y a mí ahí fue donde lo descubrí, no lo conocía, me gustó mucho. Creo que Alejandro de la Peña, Imperios de Crueldad. Yo creo que es el libro clave. Tiene otros dos más. sí, hay una trilogía. Tiene el de Compasión antes y tiene el de después, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también es una... Y él dice, él vino a un encuentro de la Asociación Tolkien Católica Ah, no lo sabía. y estuvimos hablando, pues, porque claro, Tolkien escribe sobre un mundo pagano, precristiano, pero donde la gente, los elfos, tienen una ética muy cristiana. ¿Cómo se explica esto desde un punto de vista de consistencia del mundo, de hacer creíble el mundo, ¿no? Y lo comparábamos con otros mundos de fantasía y cosas así. Por ejemplo, en Juego de Tronos, ¿tiene sentido tener unas órdenes de caballería si no tienes religión cristiana? ¿Hasta qué punto la religión de los siete dioses funciona como una religión cristiana o de sustitución? ¿Puedes hacer una cosa como si fuera cristiana pero sin Cristo? Ya.
simplemente con honor y disciplina y un poquito de clemencia? ¿Cuántas culturas de clemencia puedes generar sin Cristo? Porque el mundo real no ha generado ninguna. No. Y entonces, mira, es que el mismo Tolkien, cuando conoció a Edison, el de la serpiente Uroboros, a ver si encuentro la frase, Tolkien habló con Edison, que en 1922 publicó La serpiente Uroboros. Y dice, Edison pensaba que lo que yo admiro es blando. Edison usó esa palabra de completa condena, blando. Y yo pensé que él, corrompido por una filosofía malvada y de hecho tonta, admiraba más y más la arrogancia y la crueldad. Pero yo estuve buscando en un libro sobre literatura fantástica de anterior a Tolkien y cómo describían a Edison. Y decían, los personajes de la serpiente Uroboros son arrogantes y crueles. Digo, corcho, las mismas palabras que usó Tolkien, arrogancia y crueldad. Y Tolkien no lo había leído en este libro porque Tolkien lo escribió por separado, o sea, no podía conocerlo, ¿vale? Arrogancia y crueldad. Eso es el paganismo. Y eso es lo que encuentras en Robert E. Howard, ¿vale? Con Sí, Conan y sus sí, héroes. sí, sí, Es sí. lo que encuentras en Lovecraft, es Ujú. lo que encuentras en Uroboros, es lo que encuentras en Moorcock, es decir, es lo que encuentras en toda la fantasía que no bebe de Tolkien, que Claro. es decir, toda la fantasía que no bebe de Cristo. De la tradición europea Claro, occidental, de la tradición medieval. Claro. de Cristo, donde la víctima es, es tiene derechos. Sí, La víctima tiene derechos y la injusticia no debe ser premiada. Y claro. no se premia solo la fuerza, sino la verdad. De hecho, el que busca la justicia podrá ser violento, pero no es injusto, podríamos decir. O sea, podrá ser violento en el sentido de que no deja de ser una mentalidad medieval donde, bueno, la violencia no... Era casi el pan de cada día, digo yo, ¿no? El caballero sabía que cuando salía a combatir iba a haber sangre, pero no era injusto, ¿no? Digamos que... y era leal, ¿no? También los paganos serían leales, pero ahora aquí supuestamente todo esto está sustentado en una, digamos, teología, en una teología de la que es diferente a la pagana, que era, pues, no sé, bueno, pues, el juramento que pudiera haber, juramento de sangre, juramento de lo que fuera, ¿no? Según la civilización en la que estemos. Pero yo es que estaba pensando en el Caballero Verde, por ejemplo, ¿no? Pues tiene una misión que cumplir y la quiere cumplir porque se compromete y él es leal con su propia palabra. Pero no sé, Pero si has visto la última película que han hecho del Caballero Verde, no, la última no, bueno, pues es todo, lo contrario. todo es engaño, todo es cinismo, todo es falso, todo es Es que la eso es, religión, la verdadera religión, es la claro. sospecha sobre todo, Es que los ¿sabes? autores antes, aunque fueran ateos y fueran paganos o de espíritu pagano, me refiero a estos del año 20, 30, al final no buscaban el cancelar, el manipular. Ellos querían crear, aunque fuera con ladrillos anteriores a Cristo, pero querían... no iban a Tolkien a decirle, ¿cómo decirlo? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a Tolkien y lo cambiamos para ajustarlo a la mentalidad del que paga o del consumidor o del tipo de consumidor que cree la empresa que va a consumir ese producto, ¿no? Sin embargo, que es como hoy en día se piensa que es woke la mentalidad, pues eso ocurre, ¿no? Con los anillos de poder. Antes yo creo que eso no ocurría. Antes simplemente, pues bueno, yo qué sé, pues Tolkien escribía como le daba la gana y discutía con el que escribía como le daba la gana, que era diferente, sin llegar a la cancelación, sin llegar a la manipulación. Lo máximo que ocurría era pues lo que Tolkien critica los cuentos de hadas. Pues bueno, pensamos que esto es para niños, pues le quitamos la parte truculenta, horrorosa. Cuando Tolkien dice que incluso eso puede ser bueno para el niño, ¿no? Porque es parte de la realidad. Pero es eso, pero no llega a ser la manipulación del autor. No pretendo cambiar los valores, darle la vuelta. Y donde este autor dice que esto es lo bueno y esto es lo malo, ahora digo yo que es lo contrario, ¿no? Lo malo y lo bueno le di la vuelta. Que es lo que vemos que pasa. Yo puse el ejemplo precisamente de Shrek, que antes lo han mencionado. O sea, Mm. el ogro, el monstruo, siempre ha sido aquella figura que nos prepara para el mundo real, donde vamos a ser conscientes de que existe
el mal no ha desaparecido y va a haber siempre alguien ahí que va a ser ese ogro. Ahora hoy en día, y ese Rek es un ejemplo, pues resulta que ahora es el ogro, el monstruo, es el amigo, es incluso el bueno. Y el hombre, el humano, es el malo, ¿no? Ya no sabemos a quién, en quién confiar. Ahora parece que tenemos que Pero confiar en esto, el malo, no en el hermano. pero volvamos a... El primero que trastocó eso, y ahora se va a poner de moda por René Girard, ¿no? Ahora que J.D. Vance dice que lea Girard, todo el mundo se va a poner a leer a Girard. Pero todo empezó con Cristo, de nuevo. O sea, ¿quién es el bueno? El bueno tiene que ser Pilatos porque es el policía, ¿no? Claro. Y el policía no se equivoca, y es el orden, y es la disciplina, y es el Estado, y le ha juzgado, ¿no? Por lo tanto, ¿y quién es el malo? Pues el malo es el criminal lo matas en la cruz. Pues desde Cristo esto no funciona, porque Cristo sabemos que era bueno y sabemos que fue tramposo el juicio de Pilatos, fue tramposo el juicio del Sanedrín, fue tramposo el juicio de la gente que gritaba crucifícale, el juicio popular, que eran unos woks haciendo un linchamiento. Eh, y es falso que el estar en la cruz demuestre que eres malo, porque el pobre Cristo no había hecho nada. O sea, el cristianismo demuestra que el poder, las apariencias, todo eso, no son la forma de juzgar. Y por eso en Juan 7:24, que es fácil de acordarse porque es 7 días a la semana, 24 horas al día, Juan 7:24 dice, juzgad con juicio justo, no juzguéis según las apariencias. La gente te dice siempre, no juzguéis y no seréis juzgados. No, vale, eso lo ponen en otro sitio, pero lo que pone también es juzgad, juzgad con juicio justo, Sí. no juzguéis según las apariencias. Con lo cual, tienes que entrar en el mundo de la razón, de las pruebas, de la argumentación y no de la apariencia, porque Aquiles tenía una gran apariencia, Ya. pero era un asesino y los aqueos tendrían muy buena apariencia, pero trataron fatal a las troyanas en cuanto conquistaron la ciudad, etc. Y a todo el mundo les parecía bien. Sí. Con lo cual, parece que estoy obsesionado con el tema, pero Tolkien ha hecho una fantasía que la gente despreciaba como, un bien y un mal, como muy sencillo. Digo, perdona, me estás hablando tú que no sabes en una época decir que es un hombre y que es una mujer. Y si te digo, tú sabes lo que es un ser humano, dices, no sé lo que es un ser humano porque entonces no podría abortar. Y si te digo, tú sabes lo que es un organismo, no sé lo que es un organismo ni cuándo empieza la vida. O sea, el siglo XXI, que de repente tener un solipsismo absoluto de no sé nada de nada, pero sé que hago lo que me da la gana. Y que lo que hago está bien. Entonces, que te digan cosas muy sencillas y por eso cuando dicen, se encuentran Aragorn, Gimli y Legolas con Éomer y sus jinetes y dicen, el mal no era una cosa antes y otra ahora, que la tierra sea verde es un buen tema para las leyendas. O sea, la naturaleza te devuelve el sentido común. ¿Mm? Y cuanto más tengamos a nuestros hijos enganchados a pantallas y a mundos de... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me encanta la fantasía, ¿de acuerdo? Evidentemente, Ya, sí. me encanta la fantasía, me encanta la historia, pero la fantasía que sirva para acercarte a la realidad, también de cosas invisibles, como la justicia, como el honor, etc. Eh, no la fantasía que te distrae y funciona como una droga. Ya. Es como si alguien dice, a mí me gusta el vino, pero ¿para qué? ¿Para emborracharte y olvidar de todo? ¿O para estar un poquito alegre con tus amigos y tener una conversación cálida? Es Sí. que es distinto. Y por desgracia, la fantasía que Tolkien da, que es para recuperar el gusto por la verdad y volver a admirarte ante el cielo, las estrellas, la naturaleza, etcétera, no es la que mucha gente está queriendo, que es una fantasía narcotizante. ¿Mm? Sí. Entonces, defendamos la fantasía que nos conduzca a la verdad, no la fantasía que nos engañe. Esto es lo que estoy intentando. Por eso la gente a veces me dice, bueno, pues necesitamos más fantasía y así la gente, solo si te acerca a la verdad, porque es que si no puede ser distractiva. Sí, sí, sí. Y una de las formas que hay para que la fantasía no te, digamos, no, no sea, no te produzca ese vislumbre de la verdad que hay más allá, ¿no? Trascendente de,
que decía Tolkien en el ensayo, es precisamente todo lo que hemos estado hablando de la manipulación, el engaño, el vaciar a Tolkien, ¿no? Una de las cosas últimas que ha ocurrido fue por la traducción en la página web oficial de la Sociedad Tolkien Española de un artículo que estaba en inglés. No sé si ese artículo sería muy leído, si estaba en algún lugar con mucho éxito, tuviese mucha trascendencia hoy en día, pero bueno, había un artículo y se ha traducido. Esa traducción venía a decir que Tolkien era lo que no era, como una forma de blanqueamiento, ¿no? Lo que estamos hablando. Ese blanqueamiento de Tolkien no era un blanqueamiento, era todo lo contrario, un oscurecimiento, porque si tú te crees lo que dice el artículo, estás conociendo a un Tolkien que no era, el que no es, podemos decir, ¿no? Sí, Bueno, no, algunas cosas, a ver, ¿sabes el meme ese de yo estaba allí cuando la magia insondable y de sale Narnia? Jordi Hurtado, sale Jordi Hurtado. Sí, sí, yo estaba allí en Está el la broma. 92, yo estaba allí en el 92, Ya. no, en el Y 91, uno. defendiendo a Tolkien de Terry Pratchett en el Espacón del 91 en Barcelona, Sí. diciendo que los viejos son muy idiotas y que es una historia no muy trabajada, no sé qué tontería. Tendría que revisar, hice una crónica y la publiqué en el Estel número 3, que salió en el 92, porque aquello fue en Navidad. Entonces, y luego salió aquella estadística de cuál es el libro preferido de los ingleses que ganó El Señor de los Anillos. Sí. Y luego hicieron otra en librerías y volvió a ganar El Señor de los Anillos. Y Vargas Llosa, pero el hijo, ¿vale? Que es comentarista de literatura, pues hizo un artículo diciendo que cómo puede ser, que vergüenza, que no puede ser real, que qué decadencia en la literatura y que Tolkien es blando, tonto, flojo. No. O sea, yo en el 91, el 92 y el 93 ya estaba defendiendo que Tolkien ni era racista, ni era machista, ni misógino, ni fascista, ni nada de todo eso. Entonces, cualquier persona que defienda que Tolkien efectivamente es un tío equilibrado, que cree en el bien, la verdad, la justicia, dar a cada uno lo suyo, que no es racista, que no desprecia a nadie por su raza ni por su condición, que cree que hay ideologías malas y crueles, como hemos visto, y que son criticables, pues vale. Pues me da igual si eres de izquierda o de derecha. Si tú defiendes lo que Tolkien hacía bien, y Tolkien hacía bien muchas cosas, pues lo dices. Entonces, el artículo este de Michael Martínez dice, Tolkien no era feminista. Pues estoy de acuerdo, yo también lo pienso. Tolkien no era, Tolkien no era machista, Tolkien no era racista, Tolkien no era imperialista. Es verdad, Tolkien era muy escéptico con el Imperio Británico. Y muy crítico. Y probablemente con otros. Bueno, él critica la Commonwealth. Bueno, no sé si la critica, pero quiero decir, habla despectivamente de la Commonwealth en alguna carta. También defiende el poder más limitado posible, el poder más pequeño y cercano, que no es más que el principio de subsidiariedad de la tradición católica, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso. Entonces, si me dicen, Tolkien tenía muchas virtudes, pues vale. Ahora, Tolkien no tenía... Tolkien probablemente en el tema de la homosexualidad, ¿no? Tolkien te diría, es un pecado grave, intenta ordenar tu sexualidad y vive conforme a la sexualidad tal como Dios quiere para las personas. Quizá algunos puedan cambiar su orientación y quizá otros no, pero pueden vivir la castidad y vivir una amistad sana y buena con sus amigos, ser el mejor tío de sus sobrinos, etcétera, etcétera. Eso es lo que probablemente te diría con una cerveza en el bar y probablemente no tenía tantas herramientas como tenemos hoy para hablar del tema. Pero no te dirá fornica. Si a ti te parece que fornicar está bien, fornica, ¿sabes? No, no te lo dirá, te No, dirá, eso es muy grave y eso está muy mal. no es subjetivista, no se basa en la voluntad. Sus principios no son el de la voluntad, Y de únicamente, hecho, claro. hilaba muy fino, porque tuvo una pelea con C.S. Lewis por el tema del divorcio civil, o sea, Sí. de la fuerza, eh, o sea, hasta qué punto el matrimonio civil obliga o no obliga. Y dice, es que no es un tema del Estado, es un tema de naturaleza. Si es un matrimonio ante Dios, aunque no sea religioso, como el de Adán y Eva, ahí hay matrimonio y eso no lo puede deshacer ni los contrayentes ni el Estado.
y le pegaba caña a C.S. Lewis, que por cierto, el matrimonio de C.S. Lewis, yo creo que no tenía problemas porque le puedo encontrar 3 causas de nulidad al matrimonio previo que tenía Joy Gresham con David Gresham, que era su marido. ¿Vale? Eso es muy interesante también. Joy Gresham tuvo su experiencia mística, que la escribió en un libro de testimonios, de cuando era una judía atea comunista. ¿Eh? La gente genial, no es por nada, pero se busca una novia rusa. Lo No, lo sabes digo lo porque tienes con Lovecraft, conocimiento de causa, ¿no? sí, no, Lovecraft tenía una novia rusa que aguantó lo que pudo, judía. Joy Gresham era judía rusa, era hija de rusa, eh, escapada de un pogrom. Dalí con Gala. Bueno, se hace lo que se puede. No, pero sí, Tolkien, el artículo este de Martínez, lo que dice es, Tolkien era un buen tío y ser woke es ser buen tío. Pues no es cierto. Tolkien era un buen tío, pero ser woke no es ser buen tío. Tener ansia y sed de justicia, pues lo tenemos mucha gente que no somos woke, ¿vale? ¿Vale todo en nombre de la justicia? No, porque el comunismo en nombre de la justicia social ha hecho todo tipo de barbaridades y otra gente también. Entonces, tiene que haber un equilibrio de bienes y cosas así que hay que matizar. Y entonces, ese artículo, ¿para qué lo publican en la Sociedad Tolkien Española? Y más en la web. Pues no lo sé. Entonces le pregunté al traductor, que es amigo mío de hace muchos años, pero no me quiso hablar mucho con claridad y dije, bueno, ¿a ti te gusta el tema del anarquismo, el tema de la filología? Sí, un poco por eso. No será porque alguien te lo pidió, yo pensé, a lo mejor el lobby woke de la asociación se lo encargó. No, yo no soy el esbirro de nadie, ya me conoces. No, simplemente me pareció interesante. Pues vale, pues me lo creo y ya está. Sí. Pero claro, eso ya causó el problema. Bueno, el problema. Quiero decir, publicar una sociedad cultural, un artículo diciendo algo tan, vamos a decir, grave, que decía, están mintiendo. O sea, lo haría con buena voluntad el autor, que a lo mejor no se le puede negar, pero realmente lo que estás haciendo quizás es posicionarte. Luego a ti te publican una respuesta, lo cual pues, habla bien de la sociedad Tolkien, que decir, han dado la oportunidad de hacer una respuesta al artículo, no a la traducción del artículo, aunque uno se pregunta, oye, pero ¿qué sentido tiene, ¿no? Publicar esto aquí si esto no aporta ningún tipo de información ni de nada. Yo creo que el formato es malo. Yo dije, si me montáis un debate en una Estelcon, en una convención o donde sea, de Tolkien era woke y metéis 5 personas y uno dice sí, otro dice no, otro a veces, otro los miércoles, bueno, pues podemos debatirlo y es formato debate y está bien. La verdad es que en el mundo faltan bastantes debates. Yo cuando era niño en televisión veía debates continuamente. Cuando yo tenía 10 12 años, en La Clave y 1000 sitios más, ahora no ves un debate en tu vida Sí, y las tertulias son todos del mismo color. Y sí, 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 sí. cuando la Ana Iris Simón va a alguna tertulia de televisión o de prisa y lleva la contraria a todos, eso se espantan, no están nada acostumbrados. Tú. Claro. Entonces, el formato tiene que ser debate, pero colgar artículos en una web, que además no es dinámica y tal, no me parece sentido. Yo creo que ellos pensaron, o alguien pensó, o sea, que Michael Martínez en su web publique lo que le dé la gana, Claro. pues me parece, vale, pues sí, es su web. Sí, Pero sí. la sociedad Tolkien, pues, no era el formato, creo yo. Ni había debate, o sea, no tiene sentido porque no había un debate en ese momento, no sé, no hay, o sea, es que no tiene relevancia. No sé si a nivel en el mundo anglosajón ese artículo tuvo algún tipo de trascendencia. Yo creo que ninguno. O sea, es que claro, es que yo no le veo el sentido, ¿no? Es como si, no sé, como si publican algo que yo tenga en mi blog ahí en Inglaterra, en la página de la sociedad Tolkien británica. Ya, pues Sería, yo le pregunté al traductor, que ya ya, te digo que es conocido y no me supo explicar muy claramente lo que buscaba y tampoco quería hablar mucho del asunto. Bueno, pues ahí, pero bueno, a lo mejor Dios escribe recto con renglones torcidos y quería que, lo que sé, que se hiciera este vídeo, no sé. Eso te iba a decir, eso te decía, digo, hombre, hoy estamos aquí porque a mí me llamó la atención, porque se causó cierto revuelo en los propios... bueno, vamos a hacer propaganda si quieres de que hay, dentro de la sociedad Tolkien hay buena relación entre los católicos, que digamos, que aquellos que han querido, pues compartimos un grupo de WhatsApp
y que ahí pues compartimos un montón de información, artículos, comentamos, rezamos unos por otros, que siempre es bueno. Quiero decir que... Y entonces ahí se estuvo comentando, ¿no? Un poco el tema de que efectivamente, pues, eh, ¿cómo puede ser? Y en tu caso, pues, fuiste valiente haciendo el artículo. ¿Y Así sabes que, qué hice? Como esto salió en Cuaresma, sí, y creo que era un viernes o algo así, y dije, no puedo escribir esto ni el viernes ni los otros días de ayuno, porque estaré de mal humor. claro, vas a ser peor, Y ¿no? le trae palos, porque si estoy de ayuno, estoy gruñón y tenía que escribirlo los días que podía comer tranquilamente a mi bola, Claro. y para no ser tan peleón, ¿no? Pero mira, en el artículo digo el caso de Gorky en la Unión Soviética. El pobre Gorky, poeta y tal del régimen, era amigo personal de Lenin, ¿no? Él y su mujer era una mujer bastante compasiva, intentaban salvar a todos los que iban fusilando o deportando o exterminando, ¿no? Y, y a veces lo conseguían y a veces no. Yo qué sé, pues sacaron de la cárcel a Ana Brikosova, que está en proceso de beatificación, que es una tía muy interesante. Se podrían decir muchas. Es la hermana del embalsamador de Lenin. O sea, tú imagínate el médico que embalsamó a Lenin, eh, y a su hermana la metieron en la cárcel por nada, por ser monja. Bueno, y monja casada. Bueno, es una historia rara Sí, del rito católico oriental. Y entonces, Gorky salvaba a bastante gente, pero no a todos los que podía. Y yo digo, amigo Michael Martínez, ¿qué estás intentando? Eres como Gorky. Estás intentando salvar a Tolkien de los woke. No lo vas a conseguir. ese es el punto del artículo. Por No lo mucho vas a que, claro, conseguir. por muchas concesiones que se le haga al mundo woke para que acepten a Tolkien tal cual es, al final es una manipulación y nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar de hacer concesiones para que acepten a alguien que es que está fuera de su círculo mental. O sea, no puede entrar Tolkien ahí, ¿no? Porque es opuesto en todos los sentidos, porque hasta esa sed de justicia que mencionabas y tal, que podría estar detrás de la mentalidad woke, de que es que esto me parece injusto y son mis enemigos porque son los malos y todo eso. Al final en Tolkien se basa en la verdad y se basa en la caridad y se basa en la misericordia, pero en esta gente no, esta gente parece que es lo irracional y yo diría que también el odio, ¿no? O sea, hay un odio infundado que ha generado una actitud de rechazo continuo, ¿no? Contra aquello que es diferente. También la gente cada vez lee peor. Esto hablaba un poco lo que comentábamos antes. Estuve leyendo unos análisis sobre Robert Heinlein, el de Tropas del Espacio, y un montón de ciencia ficción. Le acusaban de pansexual, de fascista, de militarista, de mil cosas. Y los que le defienden dicen, a ver, una cosa es lo que hay en las novelas, y más en un mundo de fantasía, y otra cosa es lo que piensas de verdad. Lo que piensas de verdad lo pones en tus cartas. Claro, Entonces, lo que piensa Tolkien de verdad está en sus cartas. claro. El otro día era el día de leer a Tolkien y leímos el capítulo de Helman o Martillo, que de un puñetazo mata a Freca, eh, porque le parece insolente. Sí, En la película de dibujos animados, que a mí no me ha disgustado y de hecho la he visto 2 veces y me ha parecido bastante interesante, sí, lo suavizan. O sea, parece que Germano Martillo le ha matado por accidente, solo quería tumbarle, no quería matarle, eh, y está dispuesto a perdonar a sus compañeros. No, no, en el texto tolkieniano es todo mucho más duro. ¿Por qué? Porque es un homenaje a lo que sería una saga islandesa, ¿no? En la saga islandesa normalmente no te juzgan, no hacen moral, son muy realistas y son muy asépticas. Tienes que aprender por los hechos. No hay ningún narrador diciendo, y aquí le pudo la pasión, porque no. claro. Entonces, el lector tiene que deducir que es una sociedad brutal, cruel, donde la indignación y el honor llevan a enfrentamientos donde la gente se muere y eso lleva luego a problemas. Luego puede decir, y de aquí aprendemos que habría sido mejor evitar aquello. Sí, Pero eso, que lo dice el Silmarillion, en el Silmarillion, cuando va a pasar algo, lo dicen. Y habría sido mejor que Kelegorm y Curufin no se hubieran llegado a Nargothrond, porque luego pasaron cosas. sí. ¿Vale?
pero no lo dice en esta otra porque es otro género, es el género saga islandesa. Sí. Pero hay cosas que son del género literario, hay cosas que son de la tradición literaria y que no es la visión moral del autor. Y Claro, la es gente el no arte. lee. Claro, es que es el arte. Tolkien lo dice en es que lo tengo ahora muy fresco, el ensayo sobre los cuentos de hadas. El arte, la pericia del escritor, que te hace, que te hace crearte un mundo consistente, que es capaz de crearte una obra de arte interesante, es lo que hace que Tolkien sepa manejar los distintos géneros literarios, especialmente aquellos que él ha trabajado en profundidad y que ha disfrutado el cuento de hadas, la saga irlandesa, la novela, la crónica medieval incluso, ¿no? Y lo sabe manejar con soltura. Y luego viene lo que Tolkien mismo dice, cuando le preguntan por él mismo. Dice, yo a mí la vida del artista me da igual. ¿Sabes? Yo, una cosa es la vida del artista y otra cosa es su obra. Y si la obra es buena, se pone, pues si el hombre era un maltratador de su mujer, es una cosa que hace al hombre deleznable, pero su obra quizás sea buena. Y quizás haya hecho una buena obra de arte. Y, Pero yo creo que el mismo Tolkien no estaba del todo... O sea, bueno, Holly Orwell, sí, 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 dime, dime. Holly Orwell en su libro dice que Tolkien decía muchas cosas que no las pensaba muy... Claro, no deja de ser porque una declaración que seguramente de improvisar. A lo mejor él se para tranquilamente o te va a hacer una conferencia y te lo dice de otra manera o y te matiza, y te matiza. Pero claro, es que él hablaba de sí mismo, porque él quiere decir, a ver, yo, mi vida no es importante para mi obra, pero si hay una cosa importante es que soy católico. sí. El que yo pues, me guste la música esta o haga lo otro o me acuesta a las 2 de la mañana, pues es una cosa que no afecta a la obra, ¿no? Claro, pero mira, yo me leía las novelas de la Marion Zimmer Bradley, de Las nieblas de Avalon y de Darkover. Nieblas de Avalon es fantasía artúrica feminista y Darkover ciencia ficción, digamos, feminista. Me parecía curioso cómo creaba esos mundos. Metía sexo raro por aquí y por allá. Y pensé, bueno, será por la manía feminista suya, ¿no? También porque cuando creas un mundo de fantasía, pues intentas generar sensación de extrañeza, Sí, pues por ejemplo con las costumbres sexuales de la gente. Claro, cuando luego la hija de Marion Zimmer Bradley eh, cuenta que su madre abusaba de ella, que su padre abusaba de un montón de chicos, que a la madre le parecía bien que el padre abusara de un montón de chicos, que se los traían a casa para abusar de ellos, que su madre intentó convencerla a ella de que fuera lesbiana, de que maltrataban a su hermano pequeño, etcétera, etcétera, y eso nadie lo ha podido ya negar porque ha quedado... la hija se llama Moira, tiene un libro, lo ha escrito, y el hermano lo confirmó y lo publicó en internet. Y los fans de la Zimmer Bradley al final lo negaban. No, ¿cómo es posible una autora feminista tan... ese sexo pervertido que había en las novelas, en plan, bueno, pues es una curiosidad de ciencia ficción, bebía de su propia experiencia claro. y de su propia ideología, ¿entiendes? Entonces, si un tío pega a su mujer, no se convierte en buena persona después al escribir. Otra cosa es que es verdad que a lo mejor le pega porque tiene problemas con el alcohol, pero bueno, escribirás de tus problemas con el alcohol. Ya, El no, a John ver, Foss, sí, John Foss escribe de sus problemas con el alcohol. sí. No, a ver, El Tolkien puso premio Nobel. un ejemplo extremo. Yo creo que era un ejemplo extremo. O sea, para decir que una cosa es la obra y otra cosa es la persona. Pero luego realmente Tolkien lo que está haciendo es decir que la obra va a depender al final de la persona. Porque cuando en el propio ensayo, ¿no? Cuando habla de pues no sé, pues eso, del arte, ¿no? De la capacidad que tú tienes de hacer arte, eso quieras que no va a depender de tu propia eh, situación, de cómo tú estás en el mundo y cómo te relacionas con el contexto, porque si no, no. Claro, pero eso es para que, o sea, el arte, si es libre, sobre todo en literatura, ¿no? La literatura tiene varios géneros, pero aquí el tema es que no esté muy encarrilado, que Sí, no esté muy encarrilado, porque tú eres profesor, tu misión, y yo lo he sido, cuando eres profesor, tu misión no es hacer literatura compleja, tu misión es que tus alumnos se entiendan lo que entiende. explicas. Ya está. Y si se acuerdan porque la idea era potente, mejor. Sí. Y eso es un género literario. El género literario de la explicación de la clase, de forma que la gente lo entienda y lo recuerde. Mm, Tienes que ser claro, pero en literatura no tienes por qué ser claro. claro. Puedes ser oscuro y fascinante. Mira, el otro día tuve que reseñar una película sobre el apocalipsis.
Eh, y me enfadé mucho con la película porque aunque visualmente tiene unos efectos 3D que no están mal y el actor no lo hace mal, mmm, y hay escenas que nunca nadie ha filmado del libro de Apocalipsis que se lanza, oye, le quedan bastante bien. Pero la parte que me molestaba no era la visual ni la cinematográfica, era que querían encarrilar el texto del Apocalipsis en una interpretación histórica concreta. Vale. Y dices, a ver, Dios no hizo el Apocalipsis para eso. Ya. Dios hizo el Apocalipsis para varias cosas como rezar, consolar, animar a los cristianos perseguidos y admirarte de la grandeza de Dios y contemplar. El misterio es una cosa que se contempla, no un Tetris de piezas que resuelves. Sí. Entonces, me enfadé un poco con eso, porque no puedes encarrilar Apocalipsis o una novela. En cambio, sí puedes encarrilar una parábola de Jesús, porque el mismo Jesús te lo dice. Maestro, no entendemos esta parábola. Pues mira, el sembrador es la palabra de Dios, la semilla que se extiende, y él mismo te la comenta. Tolkien le fastidiaba las alegorías, pero ¿a qué se refiere? Las alegorías del tipo los 5 dedos son los 5 sentidos. Sí. Que por cierto, San Cirilo de Alejandría coge la parábola de los talentos y dice, a uno le dio 5 talentos. De esos 5 talentos son los 5 sentidos con los que tratamos en el mundo. Eso se hacía mucho en la época antigua, buscar esas... Pero Tolkien no funciona así porque está haciendo otra cosa, está haciendo una novela. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo creo que ha dado para mucho la conversación. Muy bien, Ángel Luis, Oye, pues ha sido un placer. Ya sabes que nos lo pasamos bien hablando de estas cosas. bueno, pues Ginés, muchas gracias.